amigos, tengan ustedes muy buenas tardes. Bienvenidos a Más Vida. Y nos encanta juntarnos con ustedes todas estas tardes porque ¿de qué hablamos? Hablamos de nuestra salud, de nuestro bienestar. Y es bueno que hablemos de esto para mejorar nuestra calidad de vida. Y hoy, ¿de qué vamos a hablar? Vamos a hablar del vitiligo. ¿Por qué aparece el vitiligo? Estamos hablando de una enfermedad crónica de la piel que se aparece a partir de manchas en distintas partes de la piel, en el cuerpo. Es mucho más que manchas porque suele generar un importante impacto psicológico a quien lo padece. Si bien no tiene cura, hay tratamientos que pueden mejorar. Y para hablar de este tema, nosotros vamos a saludar a Rocío Muñiz, que ella es dermatóloga y bueno, y hablar de este tema que tanto nos preocupa, por eso nos ocupamos. ¿Cómo estás, Ro? ¿Bien? Bien, muy bien, gracias por la invitación. Bueno, un gusto tenerte nuevamente en Más Vida. Bueno, contanos esto, ¿qué es el vitiligo? Bueno, el vitiligo es una enfermedad principalmente autoinmune. Es una patología, decimos que es autoinmune y multifactorial, ya que se presenta en pacientes predispuestos genéticamente, pero en el cual van a haber otros factores asociados que van a desencadenar la aparición de estas lesiones que vos bien decías están caracterizadas por ser manchas blancas o manchas amelanóticas que van a estar distribuidas en distintas partes de nuestro cuerpo. Así también lo podemos también clasificar. Zonas muy afectadas muy frecuentemente son las zonas periorificiales. ¿Querés que la veamos? Tenemos una plaquita ya que mirá. estamos. Bueno, ahí tenemos las distintas partes en donde en algunos aparece una mancha blanca, sí, en donde se observa mucho la diferencia de la piel, de contrasta. la piel normal. Exactamente, y esas zonas ahí vemos que son las zonas o de roce o de movimiento, de fricción, como pliegues, rodillas, codos, bueno, como decíamos recién, periorificiales en rostro. Y hay otros tipos que generalmente la mayoría de los casos son simétricas, como bien vemos en la imagen, pero en otros casos por ahí menos frecuentes, también podemos encontrarla con esa característica más no segmentario o focalizado. También puede aparecer en el cabello, por ejemplo, un caso típico, Charly García, que sus bigotes son de diferentes colores. Exactamente, también. Esto se produce dado que estas manchas son consecuencia de la destrucción de los melanocitos, que son las células que contienen la melanina que da pigmento a nuestra piel. Entonces, dado que ese pigmento por la destrucción de estas células no va a estar, tenemos la presencia de estas manchas sin color y bueno, como bien decías, en el caso de la afectación de un sitio con pelo, con vello, la presencia de pelos blancos o poliosis en la zona. Existe una predisposición, vos decías. Bueno, ¿tiene que ver con algún familiar? Si un familiar tiene vitiligo, yo también puedo tenerlo, un familiar directo. Sí, exactamente. Existe esta predisposición genética. 1 de cada 5 personas afectadas por esta patología tiene algún familiar con antecedentes de vitiligo o bien también alguna otra patología en la familia de este tipo autoinmunitario. Una de las patologías más frecuentes son las que afectan a la glándula tiroides. Y estas son de las que más se asocian o las que más buscamos también o descartamos en estos pacientes. Vos dijiste, bueno, tiene la predisposición y hay factores desencadenantes. ¿Cuáles pueden ser esos factores? Bueno, estos factores desencadenantes pueden ser factores inmunológicos y factores, por ejemplo, entre otros, y el más importante, factores emocionales, que van a gatillar este estrés a anticuerpos que van a ir a actuar. Normalmente sabemos que los anticuerpos son, parte de nuestra defensa en el sistema inmunitario a agentes externos. Pero en este caso, estos anticuerpos van a ir a actuar y a destruir esta célula con pigmento. Entonces, bueno, ahí es donde podemos verlo en estos casos. Bien, bueno, vos dijiste estos factores desencadenantes que pueden llegar a aparecer. Es lo mismo que la psoriasis, que también es una enfermedad crónica. ¿Cuál es la diferencia que también se puede desencadenar por estas situaciones de las emociones? ¿Cuál es la diferencia entre el vitiligo y también la psoriasis? Porque también se presenta como con manchas. Sí, exactamente. Hay grandes diferencias, si bien me gustó que al principio dijimos algunas similitudes que son también inmunomediadas. Encontramos que el vitiligo es autoinmune, pero en la psoriasis el mecanismo del sistema inmune tiene más que ver con otros mecanismos de inflamación, pero ambas son gatilladas por estrés en el paciente. Estrés de distintos tipos, estrés emocional o también estrés de algún tipo orgánico. En pacientes que están atravesando alguna cirugía, alguna patología aguda, también puede gatillarse. Y la diferencia es que son patologías totalmente diferentes en cuanto a
estos fundamentos y también su presentación. Si bien puede confundirse porque se caracteriza también por lesiones que afectan, por ejemplo, manos, pliegues en algunos casos también. En la psoriasis, en vez de encontrar manchas, que estas son lesiones que nosotros vemos manchas lisas, que no se palpan. Bueno, en la psoriasis son placas, nosotros les llamamos porque son sobrelevadas, donde podemos encontrar que tienen escama, que pican, también puede haber eritema, o sea, enrojecimiento de base, ¿sí? Y bueno, también otro factor en común sería que hay antecedentes familiares en un porcentaje de los pacientes. Pero principalmente en cómo lo observamos es porque una se palpa, pica, tiene síntomas, tiene escama y en el vitiligo solo encontramos estas manchas sin color. Bueno, vos dijiste que pican la psoriasis. ¿Y el vitiligo pica? El vitiligo es totalmente asintomático. Es más, algo importante a saber también para los pacientes y toda la población en general es que el vitiligo es una patología que afecta netamente la parte estética, que por supuesto va a tener su impacto emocional y en la calidad de vida del paciente asociado a esto, pero no tiene por un lado síntomas ni tampoco tiene afección interna o de otros órganos. ¿Y a qué edad puede aparecer? Si bien el vitiligo puede aparecer a cualquier edad, ¿sí? Desde la infancia hasta la tercera edad, hasta en ancianos, es más frecuente alrededor de los 20 años. Para ser exacto, entre los 10 y los 30 años es más frecuente que el paciente comience con lesiones de este tipo. ¿Y se puede repigmentar esa parte? Digo, ¿se puede tomar sol? ¿Con qué tipo de crema? ¿Cómo es esto? ¿Se puede disimular? En realidad, también esto está asociado un poquito al cómo es la evolución de la enfermedad. Hay pacientes que van a debutar con estas manchas blancas, es decir, van a comenzar con afectación a estos sitios, quizás van a hacer un tratamiento y van a mejorar, y otros pacientes en los que van a comenzar con estas manchas y rápidamente van a progresar a presentaciones más extensas o cuadros más graves, u otros pacientes van a tener cuadros graves que van a responder rápido al tratamiento. Es importante saber esto también para los pacientes, que es muy variable la evolución de un paciente a otro y por lo tanto también es muy variable la respuesta a los distintos tratamientos de un paciente a otro. ¿El tratamiento es tópico solamente de cremas o también a través de pastillas? Inicialmente es tópico, ¿sí? Con algunas cremas con distintas, digamos, funciones que van a actuar en distintos mecanismos de la inflamación que producen estas lesiones. En ciertos pacientes elegimos, digamos, alguna medicación bien monitorizada, vía oral, ¿sí? Y en otros pacientes también está la opción de algo que se llama fototerapia, que es la exposición dosificada y monitoreada de radiación ultravioleta, digamos, en centros médicos, ¿sí? Ultravioletas. Por lo tanto, ¿a estas personas el sol le hace bien o no? No. Esta justamente es muy importante aclarar que esta piel totalmente blanca, sin pigmento, hace que esté totalmente desprotegida a la radiación ultravioleta del sol. O sea que es más fácil a que tenga cáncer de piel. Exactamente, también. Están mucho más predispuestos a quemaduras y a un daño totalmente sin protección. Pero en el caso del tratamiento, como bien decía, con fototerapia, estas son dosis adecuadas para el sitio de afección del paciente, dosificada, monitorizada y bueno, con ciertas, digamos, normas y también cierto tipo de radiación. No se emite toda la radiación que, por ejemplo, sufrimos en la exposición solar. Claro, y mejora el tratamiento, digo, para darle una esperanza a aquellas personas que tienen esta enfermedad. Hay pacientes que mejoran con el tratamiento. Es muy importante que el paciente apenas comienza con este tipo de lesiones, que pueden comenzar en sitios, digamos, como decía recién, periorificiales, ahí donde más empieza, o en manos. Que es más difícil localizado, tratar las manos. Es más difícil, responden menos, pero algo importante es que puedan consultar de manera precoz, apenas comienza, porque es ahí donde, digamos, tenemos más chances de que el tratamiento sea efectivo. Es decir, que la primera parte de la enfermedad, cuando aparece, te aparecen en este sector, a ver si me ven, y si no, entre medio de las manos, esas manchitas blancas. Ahí hay que ir entonces inmediatamente al dermatólogo. Exacto. ¿Y el tratamiento es de por vida porque es una enfermedad crónica? El tratamiento va a depender, su duración, de también, por un lado, la respuesta del paciente y por un lado, como decía recién, la evolución que tenga esa enfermedad. Pacientes que van a notar una mejoría pasado los 6 meses, a los 2 años, pero quizás otros pacientes no presentan respuesta y a su vez la actividad de su enfermedad, es decir,
cuán activos están esos mecanismos que producen las lesiones, son tan intensos que nos cueste, digamos, mantenerlos o tratarlos con los tratamientos disponibles. Entonces, bueno, ahí también es gran parte de contener al paciente, darle todas las opciones terapéuticas, ¿sí? Y bueno, en esos casos sí, analizar otros tipos de terapias, digamos, menos convencionales. Nos queremos imaginar que esto lo cubren las obras sociales y las prepagas, porque viste que todo lo que tiene en relación con la piel Sí. es muy caro y las obras sociales se la dibujan o las prepagas te De dan alguna vuelta el forma. tema y no te las cubren. Y además esto es una enfermedad. Sí, totalmente. Es así. Las obras sociales a estos fármacos tópicos que solemos indicar tienen cobertura al igual que el resto de los medicamentos, al mismo porcentaje. Cuando nosotros solicitamos otro tipo de terapia, como por ejemplo la fototerapia u otras medicaciones vía oral que son de otra índole, ahí sí algunas obras sociales piden alguna historia clínica y demás, pero sí se debe cubrir. Sí, Bien. exactamente. ¿Se cubre que al 40%? Al 40% 70%? en general. Ujú. Bien. ¿Qué te encontrás vos en lo cotidiano en el consultorio con la gente que tiene vitiligo? La realidad es que vemos esta gran variabilidad de respuestas en nuestros pacientes. Hay pacientes, la gran mayoría de los pacientes que tienen lesiones pequeñas y demás, notamos, y si podemos empezar lo antes posible, notamos mejoría. Pero hay otros pacientes que la realidad es que en ciertos casos que se tornan más extensos, sí tenemos que adecuar esta respuesta. El paciente muchas veces se agota, se cansa, entonces por eso recién hacía hincapié en la importancia de poder acompañarlos, de poder charlar con ellos y de ir también trabajando este impacto estético que produce la enfermedad. Impacto estético y también psicológico. Cuando uno Exacto. se ve al espejo le aparecen estas manchas Ujú. y bueno, tiene este impacto y además las miradas, ¿no? Sí. Las miradas de la gente que a veces te ve extraño porque tenés una Sí. mancha. Bueno, nosotros hablamos con Mónica. Mónica es una paciente que hace 20 años tiene vitiligo. Bueno, ella vivió de todo y ahora puede sobrellevar la enfermedad. Fíjense ustedes cuánto tiempo le llevó asumirla. No es nada fácil. La escuchamos. Hoy lo veo normal y bueno, es normal en mi vida, en mi cuerpo, pero yo uso permanente pantalla solar, protector, a que antes no lo usaba, no tenía ese cuidado y hoy por hoy sí, todo el tiempo. Hasta ahora también le hago el cuidado a mis hijas, a mis nietos, que antes no lo tenía. Me cuido mucho del sol, porque el sol, como me dijo mi dermatóloga, me tengo que cuidar mucho del sol porque me puede dar cáncer de piel al tener el vitiligo. Y bueno, uso capelina, gorrita, protector, lentes, todo lo que sea para protegerme del sol. Tratar de no salir en los horarios que más da el sol, que lamentablemente a veces que lo tengo que hacer, pero bueno, me cubro entera. Ya como que lo veo como más normal, pero al principio sí, o yo lo vi así porque como que sentía las miradas de las personas, cuando se veía un colectivo, como que te miran y bueno, te hacen poner incómoda. Y bueno, pero hoy por hoy ya no. Pero fue un proceso. Bueno, y por ejemplo, el tener manchas en la cara, ya no me afecta. Porque bueno, también mis hijas me han ayudado mucho en ese proceso. Se amigó con la enfermedad. Sí. ¿Viste? Qué bonito testimonio el de Mónica. ¿Ustedes hacen derivación al psicólogo? Sí, solemos en estos casos también trabajar mucho con el paciente, el paso previo también de derivarlos para este acompañamiento y respecto a esto que comentaba la paciente, justamente hay un día que es el Día Mundial del Vitiligo, que es el 5 de junio, que está pensado justamente para tratar de desestigmatizar esta patología, que todos sepamos de qué se trata, que tengamos en claro que no es una patología contagiosa. Y bueno, no es contagiosa. No es contagiosa y eso también es importante. Pasa también con la otra enfermedad, la psoriasis, que
los pacientes son muy mirados, muy observados y bueno, estamos tratando de romper con ese mito que cuesta un montón y bueno, y acompañar a estos pacientes. Y vos hablaste de esto, el vitiligo no contagia, no es grave, se puede sobrellevar con tratamiento. Se puede mejorar la enfermedad a través de tratamiento. Si no va con uno, va con otro. El tema es hacer el tratamiento porque uno puede verlo mejor. ¿Qué tal, amigos? Tengan ustedes muy buenas tardes. Bienvenidos a Más Vida. Y nos encanta juntarnos con ustedes todas estas tardes porque ¿de qué hablamos? Hablamos de nuestra salud, de nuestro bienestar. Y es bueno que hablemos de esto para mejorar nuestra calidad de vida. Y hoy, ¿de qué vamos a hablar? Vamos a hablar del vitiligo. ¿Por qué aparece el vitiligo? Estamos hablando de una enfermedad crónica de la piel que se aparece a partir de manchas en distintas partes de la piel, en el cuerpo. Es mucho más que manchas porque suele generar un importante impacto psicológico a quien lo padece. Si bien no tiene cura, hay tratamientos que pueden mejorar. Y para hablar de este tema, nosotros vamos a saludar a Rocío Muñiz, que ella es dermatóloga y bueno, y hablar de este tema que tanto nos preocupa, por eso nos ocupamos. ¿Cómo estás, Ro? ¿Bien? Bien, muy bien, gracias por la invitación. Bueno, un gusto tenerte nuevamente en Más Vida. Bueno, contanos esto, ¿qué es el vitiligo? Bueno, el vitiligo es una enfermedad principalmente autoinmune. Es una patología, decimos que es autoinmune y multifactorial, ya que se presenta en pacientes predispuestos genéticamente, pero en el cual van a haber otros factores asociados que van a desencadenar la aparición de estas lesiones que vos bien decías están caracterizadas por ser manchas blancas o manchas amelanóticas que van a estar distribuidas en distintas partes de nuestro cuerpo. Así también lo podemos también clasificar. Zonas muy afectadas muy frecuentemente son las zonas perioficiales. ¿Querés que la veamos? Tenemos una plaquita ya que mirá. estamos. Bueno, ahí tenemos las distintas partes en donde en algunos aparece una mancha blanca, en donde se observa mucho la diferencia de la piel, de contrasta. La piel normal. Exactamente, y esas zonas ahí vemos que son las zonas o de roce o de movimiento, de fricción, como pliegues, rodillas, codos, bueno, como decíamos recién, periorificiales en rostro. Y hay otros tipos que generalmente la mayoría de los casos son simétricas, como bien vemos en la imagen, pero en otros casos por ahí menos frecuentes, también podemos encontrarla con esa característica más no segmentario o focalizado. También puede aparecer en el cabello, por ejemplo, un caso típico, Charly García, que sus bigotes son de diferentes colores. Exactamente, también. Esto se produce dado que estas manchas son consecuencia de la destrucción de los melanocitos, que son las células que contienen la melanina que da pigmento a nuestra piel. Entonces, dado que ese pigmento por la destrucción de estas células no va a estar, tenemos la presencia de estas manchas sin color y bueno, como bien decías, en el caso de la afectación de un sitio con pelo, con vello, la presencia de pelos blancos o poliosis en la zona. Existe una predisposición, vos decías. Bueno, ¿tiene que ver con algún familiar? Si un familiar tiene vitiligo, yo también puedo tenerlo, un familiar directo. Sí, exactamente. Existe esta predisposición genética. 1 de cada 5 personas afectadas por esta patología tiene algún familiar con antecedentes de vitiligo o bien también alguna otra patología en la familia de este tipo autoinmunitario. Una de las patologías más frecuentes son las que afectan a la glándula tiroides. Y estas son de las que más se asocian o las que más buscamos también o descartamos en estos pacientes. Vos dijiste, bueno, tiene la predisposición y hay factores desencadenantes. ¿Cuáles pueden ser esos factores? Bueno, estos factores desencadenantes pueden ser factores inmunológicos y factores, por ejemplo, entre otros, y el más importante, factores emocionales, que van a gatillar este estrés a anticuerpos que van a ir a actuar. Normalmente sabemos que los anticuerpos son, parte de nuestra defensa en el sistema inmunitario a agentes externos. Pero en este caso, estos anticuerpos van a ir a actuar y a destruir esta célula con pigmento. Entonces, bueno, ahí es donde podemos verlo en estos casos. Bien, bueno, vos dijiste estos factores desencadenantes que pueden llegar a aparecer. Es lo mismo que la psoriasis, que también es una enfermedad crónica. ¿Cuál es la diferencia? Que también se puede desencadenar
por estas situaciones de las emociones. La diferencia entre el vitiligo y también la psoriasis, porque también se presenta como con manchas. Sí, exactamente. Hay grandes diferencias, si bien me gustó que al principio dijimos algunas similitudes que son también inmunomediadas. Encontramos que el vitiligo es autoinmune, pero en la psoriasis el mecanismo del sistema inmune tiene más que ver con otros mecanismos de inflamación, pero ambas son gatilladas por estrés en el paciente. Estrés de distintos tipos, estrés emocional o también estrés de algún tipo orgánico. En pacientes que están atravesando alguna cirugía, alguna patología aguda, también puede gatillarse. Y la diferencia es que son patologías totalmente diferentes en cuanto a estos fundamentos y también su presentación. Si bien puede confundirse porque se caracteriza también por lesiones que afectan, por ejemplo, manos, pliegues en algunos casos también. En la psoriasis, en vez de encontrar manchas, que estas son lesiones que nosotros vemos, manchas lisas, que no se palpan. Bueno, en la psoriasis son placas, nosotros les llamamos porque son sobrelevadas, donde podemos encontrar que tienen escama, que pican, también puede haber eritema, o sea, enrojecimiento de base, ¿sí? Y bueno, también otro factor en común sería que hay antecedentes familiares en un porcentaje de los pacientes, pero principalmente en cómo lo observamos es porque una se palpa, pica, tiene síntomas, tiene escama y en el vitiligo solo encontramos estas manchas sin color. Bueno, vos dijiste que pican la psoriasis. ¿Y el vitiligo pica? El vitiligo es totalmente asintomático. Es más, algo importante a saber también para los pacientes y toda la población en general es que el vitiligo es una patología que afecta netamente la parte estética, que por supuesto va a tener su impacto emocional y en la calidad de vida del paciente asociado a esto, pero no tiene por un lado síntomas ni tampoco tiene afección interna o de otros órganos. ¿Y a qué edad puede aparecer? Si bien el vitiligo puede aparecer a cualquier edad, ¿sí? Desde la infancia hasta la tercera edad, hasta en ancianos, es más frecuente alrededor de los 20 años. Para ser exacto, entre los 10 y los 30 años es más frecuente que el paciente comience con lesiones de este tipo. ¿Y se puede repigmentar esa parte? Digo, ¿se puede tomar sol? ¿Con qué tipo de crema? ¿Cómo es esto? ¿Se puede disimular? En realidad, también esto está asociado un poquito al cómo es la evolución de la enfermedad. Hay pacientes que van a debutar con estas manchas blancas, es decir, van a comenzar con afectación en estos sitios, quizás van a hacer un tratamiento y van a mejorar, y otros pacientes en los que van a comenzar con estas manchas y rápidamente van a progresar a presentaciones más extensas o cuadros más graves, u otros pacientes van a tener cuadros graves que van a responder rápido al tratamiento. Es importante saber esto también para los pacientes, que es muy variable la evolución de un paciente a otro y por lo tanto también es muy variable la respuesta a los distintos tratamientos de un paciente a otro. ¿El tratamiento es tópico solamente de cremas o también a través de pastillas? Inicialmente es tópico, ¿sí? Con algunas cremas con distintas, digamos, funciones que van a actuar en distintos mecanismos de la inflamación que producen estas lesiones. En ciertos pacientes elegimos, alguna medicación bien monitorizada, vía oral, ¿sí? Y en otros pacientes también está la opción de algo que se llama fototerapia, que es la exposición dosificada y monitoreada de radiación ultravioleta, en centros médicos, ¿sí? Ultravioletas. Por lo tanto, ¿a estas personas el sol le hace bien o no? No. Justamente es muy importante aclarar que esta piel totalmente blanca, sin pigmento, hace que esté totalmente desprotegida a la radiación ultravioleta del sol. O sea que es más fácil a que tenga cáncer de piel. Exactamente, también. Están mucho más predispuestos a quemaduras y a un daño totalmente sin protección. Pero en el caso del tratamiento, como bien decía, con fototerapia, estas son dosis adecuadas para el sitio de afección del paciente, dosificada, monitorizada y bueno, con ciertas, digamos, normas y también cierto tipo de radiación. No se emite toda la radiación que, por ejemplo, sufrimos en la exposición solar. Claro, y mejora el tratamiento, digo, para darle una esperanza a aquellas personas que tienen esta enfermedad.
Hay pacientes que mejoran con el tratamiento. Es muy importante que el paciente apenas comienza con este tipo de lesiones, que pueden comenzar en sitios, digamos, como decía recién, periorificiales, ahí donde más empieza, o en manos. Que es más difícil localizado, tratar las manos. es más difícil, responden menos, pero algo importante es que puedan consultar de manera precoz, apenas comienza, porque es ahí donde, digamos, tenemos más chances de que el tratamiento sea efectivo. Es decir, que la primera parte de la enfermedad, cuando aparece, te aparecen en este sector, a ver si me ven, y si no, entre medio de las manos, sí, esas manchitas blancas. Ahí hay que ir entonces inmediatamente al dermatólogo. Exacto. ¿Y el tratamiento es de por vida porque es una enfermedad crónica? El tratamiento va a depender, su duración, de también, por un lado, la respuesta del paciente, y por un lado, como decía recién, la evolución que tenga esa enfermedad. Pacientes que van a notar una mejoría pasado los 6 meses, a los 2 años, pero quizás otros pacientes no presentan respuesta, y a su vez la actividad de su enfermedad, es decir, cuán activos están esos mecanismos que producen las lesiones, son tan intensos que nos cueste, digamos, mantenerlos o tratarlos con los tratamientos disponibles. Entonces, bueno, ahí también es gran parte de contener al paciente, darle todas las opciones terapéuticas, ¿sí? Y bueno, en esos casos sí, analizar otros tipos de terapias, digamos, menos convencionales. Nos queremos imaginar que esto lo cubren las obras sociales y las prepagas, porque viste que todo lo que tiene en relación con la piel, sí, es muy caro, y las obras sociales se la dibujan, o las prepagas te dan vuelta el tema y no te las cubren. Y además esto es una enfermedad. Sí, totalmente. Es así. Las obras sociales a estos fármacos tópicos que solemos indicar tienen cobertura, al igual que el resto de los medicamentos, el mismo porcentaje. Cuando nosotros solicitamos otro tipo de terapia, como por ejemplo la fototerapia u otras medicaciones vía oral que son de otra índole, ahí sí, algunas obras sociales piden alguna historia clínica y demás, pero sí se debe cubrir. Sí, bien, exactamente. ¿Se cubre a qué? ¿Al 40%? Al 40% en general. Bien. ¿Qué te encontrás vos en lo cotidiano en el consultorio con la gente que tiene vitiligo? La realidad es que vemos esta gran variabilidad de respuestas en nuestros pacientes. Hay pacientes, la gran mayoría de los pacientes que tienen lesiones pequeñas y demás, notamos, y si podemos empezar lo antes posible, notamos mejoría. Pero hay otros pacientes que la realidad es que en ciertos casos que se tornan más extensos, sí tenemos que adecuar esta respuesta. El paciente muchas veces se agota, se cansa, entonces por eso recién hacía hincapié en la importancia de poder acompañarlos, de poder charlar con ellos y de ir también trabajando este impacto estético que produce la enfermedad. Impacto estético y también psicológico. Cuando uno se ve al espejo le aparecen estas manchas y bueno, tiene este impacto, y además las miradas, ¿no? Sí. Las miradas de la gente, que a veces te ve extraño porque tenés una mancha. Bueno, nosotros hablamos con Mónica. Mónica es una paciente que hace 20 años tiene vitiligo. Bueno, ella vivió de todo y ahora puede sobrellevar la enfermedad. Fíjense ustedes cuánto tiempo le llevó asumirla. No es nada fácil. La escuchamos. Hoy lo veo normal y bueno, es normal en mi vida, en mi cuerpo, pero yo uso permanente pantalla solar, protector, a que antes no lo usaba, no tenía ese cuidado, y hoy por hoy sí, todo el tiempo. Hasta ahora también le hago el cuidado a mis hijas, a mis nietos, que antes no lo tenía. Me cuido mucho del sol, porque el sol, como me dijo mi dermatóloga, me tengo que cuidar mucho del sol porque me puede dar cáncer de piel al tener el vitiligo. Y bueno, uso capelina, gorrita, protector, lentes, todo lo que sea para protegerme del sol. Tratar de no salir en los horarios que más da el sol, lamentablemente a veces que lo tengo que hacer, pero bueno, me cubro entera. Ya como que lo veo como más normal, pero al principio sí, o yo lo vi así porque como que sentía las miradas de las personas, cuando se veía un colectivo, como que te miran, y bueno, te hacen poner incómoda, y bueno, pero hoy por hoy ya no.
pero fue un proceso. Bueno, y por ejemplo, el tener manchas, ya no me afecta, porque bueno, también mis hijas me han ayudado mucho en ese proceso. Se amigó con la enfermedad. Sí. ¿Viste? Qué bonito testimonio el de Mónica. ¿Ustedes hacen derivación al psicólogo? Sí, solemos en estos casos también trabajar mucho con el paciente, el paso previo también de derivarlos para este acompañamiento. Y respecto a esto que comentaba la paciente, justamente hay un día que es el Día Mundial del Vitiligo, que es el 5 de junio, que está pensado justamente para tratar de desestigmatizar esta patología, que todos sepamos de qué se trata, que tengamos en claro que no es una patología contagiosa. Y bueno, no es contagiosa. No es contagiosa y eso también es importante. Pasa también con la otra enfermedad, la psoriasis, que los pacientes son muy mirados, muy observados y bueno, estamos tratando de romper con ese mito que cuesta un montón y bueno, y acompañar a estos pacientes. Y vos hablaste de esto, el vitiligo no contagia, no es grave, se puede sobrellevar con tratamiento. Se puede mejorar la enfermedad a través de tratamiento. Si no va con uno, va con otro. El tema es hacer el tratamiento porque uno puede verlo mejor. Bueno, nos vamos a una pausa. Cuando volvamos de la pausa, vamos a hablar acerca de todas esas dudas que hay con respecto al vitiligo. Enseguida volvemos.